Buenos días a todos. Agradecemos su participación en nuestro webinar Automatización Interlogística, el rol del integrador de tecnologías. En esta oportunidad, el webinar será dictado por Joel Díaz, quien actualmente se desempeña como director de desarrollo de negocios para América Latina. Cuenta con amplia experiencia en dirección comercial, diseño de nuevos productos, lanzamiento e identificación de canales de comercialización. Además de esto, lleva bastante experiencia con respecto a la construcción de ofertas rentables para la satisfacción de los clientes. Les agradecemos nuevamente su asistencia. Durante la presentación les recordamos que vamos a hacer algunos sondeos y al final vamos a hacer una parte de preguntas que estaremos resolviendo. Joel, muchas gracias. Buen día. Hola, buenos días. Joana, muchas gracias por tan amable presentación. Esta mañana, a pesar de las diferencias horarias en algunos casos, tenemos asistentes de varios países. La verdad que les agradezco a todos por su compromiso y confío en que la información que les vamos a proporcionar en este webinar sea de su satisfacción y les ayude a planificar cada vez mejor el desarrollo de sus proyectos. Quiero comenzar compartiendo muy brevemente con ustedes alguna información básica acerca de nuestra empresa, de lo que hacemos. SDI, con expertos y oficinas en diversos países de América, desde hace más de 40 años provee soluciones a las necesidades locales de nuestros clientes, conservando al mismo tiempo una visión de experiencia y atención global. Es un solo equipo. Por eso nos gusta decir que nuestra actividad y nuestra experiencia son globales y locales. Como integradores de sistemas, podemos proveer diseño, ingeniería, software, implementación y soporte para equipos de manipulación de mercadería en centros de distribución. Nuestra especialidad es el sector retail, paquetería, comercio electrónico y consumo masivo, así como distribución multi y omnicanal. La misión de SDI es proveer a nuestros clientes con soluciones que optimicen su vida diaria, de tal manera que puedan hacer más con menos. Por último, nuestra visión, alineados con el objetivo principal de nuestros clientes, es optimizar las operaciones del centro de distribución de tal manera que el consumidor final, el cliente de nuestro cliente, tenga la mejor experiencia de compra posible. Y a continuación voy a compartir con ustedes un corto video que les dará una idea más precisa acerca de nuestra organización y lo que podemos hacer por sus compañías.
Hola, estoy de vuelta. Y fíjense, entiendo que ha habido algunos mensajes al interno con algunas personas que han tenido preguntando si el video tenía audio. Y sí, sí que tiene audio. Bueno, pido disculpas. En realidad depende de la conexión de internet del receptor. Algunos sí, sí, bueno, la mayoría sí lo he escuchado. En todo caso, nosotros después de este evento podemos enviarles a ustedes un link a este vídeo para que lo puedan ver a través de nuestro canal de YouTube, pues en breve va a ser colgado. En todo caso, disculpas. Pues bien, eh, ahora vamos al tema que nos trae esta reunión, que es el rol del integrador en las tareas propias de la intralogística. La siguiente es una agenda de este webinar. Vamos a comenzar por establecer algunas definiciones. Luego nos referiremos a las expectativas mínimas razonables que debemos tener de cara a los servicios de un integrador en las diferentes etapas del marco de un proyecto. Compartiremos algunos consejos a seguir cuando llegue el momento de elegir al partner logístico que va a acompañar en este proceso. Y terminaremos por hacer un resumen de los conceptos tratados. Vamos con las definiciones. La intralogística es una parte del proceso logístico total, es decir, de toda la cadena de abastecimiento. Es un término que nace para acotar los procesos de manipulación de productos y carga dentro de un entorno controlado, desde recepción, pasando por el almacenaje propiamente dicho, el picking, la clasificación de mercadería y la preparación de pedidos para llegar así hasta la expedición. El diseño de los procesos intralogísticos viene determinado en principio por la demanda comercial del mercado y por la posición estratégica que en dicho mercado decida adoptar la compañía. Es decir, la actividad logística sigue a la necesidad comercial de la compañía, es una respuesta a ella. Algunos factores importantes son, por ejemplo, la velocidad de respuesta requerida en el mercado, la cobertura territorial que va a tener la operación, los diferentes canales de venta que va a haber, políticas de reabastecimiento de tiendas, va a haber e-commerce, va a ser un modelo de atención B2B o B2C, entre otros. Todas estas preguntas son importantes a tener en cuenta. De esta manera, la definición que damos de intralogística es la que ven en su pantalla, que consiste en la optimización, automatización, integración de recursos y administración del flujo logístico de bienes dentro de los límites de un centro de distribución. Vamos ahora a ahondar definiendo optimización, automatización e integración. La optimización significa la mejor manera de realizar un proceso bajo las restricciones existentes con la mayor rentabilidad y con el más alto desempeño. No es una casualidad que en la definición de intralogística comencemos por mencionar la optimización. De hecho, antes de intervenir la operación con equipos que aceleren su ejecución o pensar en incrementar recursos, debemos detenernos y enfocarnos en lograr lo más posible con los recursos que disponemos hoy. Actuar de manera diferente o irreactiva, es decir, en el orden inverso, es un poco, como se dice, colocar la carreta delante de los caballos o de los bueyes. Puede generar gastos innecesarios, sobredimensionamientos, y si en algo actualmente la compañía estuviera haciéndose daño con los procesos que sigue, con la automatización conseguiríamos simplemente acelerar la velocidad y la profundidad del mismo daño, lo que causa lo que llamo y me permito llamar un trauma post-tecnológico. Bueno, es que en realidad es bastante común, inclusive en empresas grandes, que
que saltan estas consideraciones previas y cuando se llega a vivir una mala experiencia de implementación y pobres resultados, y se desloca esa responsabilidad hacia un equipo o sistema de equipos que en realidad no tienen forma de ser intrínsecamente perjudiciales. Luego de optimizar, podemos asomar, de optimizar los recursos, de optimizar la operación con lo que contamos hoy en día, podemos pensar en automatizar. Y automatizar es usar equipos para convertir los movimientos manuales, repetitivos, lentos e inestables en movimientos rápidos, automáticos y precisos. Y a esta alternativa a la alternativa de automatizar me refiero, nos lleva diferentes impulsores o disparadores, por así llamarlos. Uno de ellos es la capacidad de la operación, la capacidad para soportar o acelerar el crecimiento del negocio, ya que a cierto nivel de competencia la necesidad de crecimiento puede requerir de un cambio rápido, un salto significativo con respecto al estatus actual. No solo cuenta el control del costo logístico, sino de cuánto dejo de ganar por no dar ese salto, por no ser más rápido, por no cubrir más necesidades de mercado. Un proceso de automatización no es rápido. Se trata de una decisión estratégica y quien automatiza estará de 8 a 18 meses por delante de su competencia, la cual difícilmente podrá alcanzarlo. Otro disparador, y suele ser el más obvio, el más evidente, es la mano de obra. Y la pregunta es, bueno, quiero suplirla, quiero disminuirla. La automatización, no es necesariamente para disminuir personal. Se trata de mejorar el rendimiento del recurso humano en un entorno más amigable. La mano de obra puede eventualmente ser barata en algunos países, pero también escasa si buscamos una mejor calidad. Puede que sencillamente no exista el perfil que requerimos aun cuando incrementemos la oferta salarial. Un tercer disparador es la exactitud. La necesidad de mejorar la precisión de las operaciones y la rastreabilidad del producto es imprescindible. Pedido mal preparado, cliente descontento. La precisión de la máquina ya calibrada, repetimos, es estable. La precisión de las personas, sin importar la calidad de la mano de obra, es variable. Los costos logísticos de corregir un error puede ser lo menos importante cuando se comparan con las pérdidas comerciales que generan a futuro. Cuando un cuarto disparador, es la necesidad de mayor velocidad de las operaciones sin perjuicio de los aspectos, de los demás aspectos. El quinto disparador es la necesidad de espacio. Optimizar el uso de la superficie que es cada vez más cara o la que tiene un valor razonable está cada vez más alejada de los centros poblados. El uso de la superficie a menudo depende asimismo de certificaciones por regulaciones gubernamentales sanitarias, parámetros urbanísticos y otros, los cuales reducen las alternativas a las que se puede acceder. Y muy importante, una vez contratado el espacio, todo eso hace a su vez más costoso considerar el traslado ante una necesidad de expansión. Una buena solución automatizada requiere también espacio, pero debe generar más espacio que el que toma, permitiendo optimizar stock, reutilizando áreas que antes estaban destinadas, por ejemplo, al tránsito de personas o mercadería, utilizando espacios en altura, entre otros. Finalmente, un sexto disparador es el nivel de servicio, que consiste en asegurar la calidad y tiempo de entrega. Tener alta predictibilidad en la forma y tiempo de procesamiento genera prestigio y buena reputación en los usuarios finales. Se reducen las devoluciones, se evita la venta perdida por falta de atención de pedidos. Lo que buscamos en una frase
es que el producto solo adquiere valor en la medida que está a disposición para la venta de manera oportuna y en el lugar adecuado. Finalmente, el tercer elemento clave es la integración. Es la integración de los recursos que ya han sido optimizados y eventualmente automatizados. Integrar es relacionar los diferentes recursos elegidos para cada proceso de manera que no funcionen simultáneamente, de manera que funcionen simultáneamente de manera sincronizada y eficiente. No siempre varias ideas buenas hacen una sola gran idea. Las ideas tienen que conversar entre sí. Los procesos deben juntos, de manera conjunta, conformar un solo gran flujo de mercadería e información, un sistema, un flujo armónico, sin cuellos de botella, suficientemente flexible para dar respuesta a los condicionamientos fluctuantes del mercado específico. Es durante todo este camino de optimizar, automatizar e integrar que es aconsejable ir más allá de las capacidades propias del equipo de la empresa y buscar experiencias de terceros. Terceros frecuentemente expuestos a situaciones de cambio y adaptación tecnológica. Y esos terceros son los integradores. Los integradores cumplen una misión en dos momentos principales que vamos a ver en un momento, durante el diseño de la solución y durante la implementación de ella. En este momento vamos a hacer una pausa para que Joana les dirija una encuesta importante que queremos plantear. Permiso. Gracias, Joel. Bueno, en este momento vamos a lanzar nuestra primera encuesta para que la respondan. Vamos a dar unos minutos. La pregunta es, ¿qué nivel de integración y equipamiento usa en su centro de distribución? Alto nivel de integración y equipamiento, automatización total de sistemas de equipamiento, bajo o ningún nivel de integración y equipamiento, medio nivel de integración y equipamiento, o están evaluando un proyecto de integración y equipamiento. Quedamos atentos a sus respuestas. Igual les recordamos que por medio de la herramienta vamos a responderlas al final para que pues nos manden todas las dudas que tengan respecto al tema y que serán resueltas. Muchas gracias. Estos son los resultados. El 65% de los asistentes dice que tienen un medio nivel de integración y equipamiento. En segundo lugar tenemos que están evaluando un proyecto de integración y equipamiento. Alto nivel de integración y equipamiento con un 8% y bajo o ningún nivel de integración y equipamiento 5%. Y al final tenemos automatización total de sistemas y equipamiento con un 3%. Vale, muchas gracias, Joana. La verdad es satisfactorio porque vemos que en uno u otro nivel el 100% de los participantes está involucrado en estos retos, de integrar diferentes soluciones, de mejorar a través de recursos tecnológicos las operaciones de su centro de distribución. En realidad, esto lo veo en todos los países donde trabajamos, hay mucha inquietud y les comparto un poco, la historia es más o menos la misma en todos los países, el camino del desarrollo es más o menos el mismo, el momento que está viviendo cada país y cada industria dentro de ellos es lo que marca alguna diferencia, pero es una tendencia total, es una tendencia fuerte, es una necesidad de respuesta a un mercado demandante, a un comercio demandante. Pues bien, si me permiten, vamos a continuar ahora. Vamos a hablar ahora de qué esperar de un integrador, qué es lo básico debemos esperar de un integrador. Antes de esta encuesta les decía que un integrador cumple un rol importante en dos
momentos o dos fases principales del proceso de integración. El primero es el momento del diseño, de la conceptualización de la solución integrada que se va a proveer, y el segundo es cuando se pasa a la acción, a la integración en sí misma. Durante el diseño, el primer papel que tiene que cumplir un integrador es asegurar el entendimiento de los procesos actuales de la operación. Es decir, el integrador no puede conformarse de ninguna manera con que la empresa le describa los procesos o que le comparta el manual de procesos que tiene establecidos. El integrador debe involucrarse mucho, pasar varios días en la operación para acompañarla, vivir el día a día, de ser posible en los momentos de mayor tráfico, de mayor demanda de mercadería, de mayor esfuerzo en la operación, en los picos, en el horario que sea necesario. Es decir, si la recepción es de contenedores a las 2 de la mañana, pues estar ahí a las 2 de la mañana. Preguntar mucho, validar una y otra vez. Y esto porque en la actividad propia de la empresa se suelen descubrir prácticas de su personal de primera línea que están a veces inclusive hasta en contra de lo establecido por los manuales de procesos o por los procesos directamente, directamente establecidos por las jefaturas. Sin embargo, con estas prácticas, el personal diariamente resuelve problemas, resuelve retos, ¿no? Y se trata de estos operarios de primera línea que generan estas prácticas que pueden ser sumamente valiosas y alimentar significativamente el proyecto. Esto es sumamente importante. La misma empresa a veces descubre cosas que no sabía y que no sabía que podía aprovechar, y en esto el integrador debe ayudarle. Otro papel que debe cumplir el integrador durante el diseño es la identificación, ayudar a la compañía a identificar sus verdaderas necesidades, las actuales, y proyectarlas a futuro. En ocasiones llegan compañías en los que vienen con algún preconcepto, llamémoslo así, debido a que, por ejemplo, vieron funcionar una determinada solución en una compañía y quiere esa misma solución y comienza a confundir la solución con la finalidad, que en realidad es satisfacer una necesidad. Es decir, lo primero que debe preguntar el integrador, es decir, si ustedes van a un integrador, le piden un equipo específico y ese integrador no les pregunta por qué piensan que requieren ese específico, ya partimos mal. Ya partimos mal. Es importante averiguar qué es lo que quieren resolver, no lo que quieren. Un buen integrador no debe conformarse con atender, no es un tomador de pedidos. Un buen integrador indaga en la necesidad específica del cliente y, y descubre cuál es el problema que está detrás y que quiere solucionar. Para desarrollar una idea, para diseñarla, hay que enfocarse, sin cuestionarlos, en los planes comerciales futuros de la empresa, su modelo de negocio, sus proyecciones y velocidad de crecimiento, sus canales de venta, las restricciones de espacio, el tiempo de entrega que le demandan sus clientes, sus políticas comerciales, como por ejemplo pedidos mínimos, etc. Es decir, debe involucrarse en todo para saber cómo la empresa debe responder logísticamente a ese reto comercial. Si bien es cierto que nadie tiene certeza acerca del futuro, solamente el owner, o sea, solamente el dueño del negocio, la compañía, es capaz de hacer la mejor estimación respecto a sus proyecciones, y con ellas se trabaja. Es recomendable, en términos generales, pensar en hipótesis de entre 3 a 5 años y no más, porque en realidad tanto la tecnología como sobre todo el mercado
son sumamente cambiantes y debemos dejar espacio y maniobrabilidad para que la empresa no quede atrapada en una solución, en una propuesta, para una supuesta realidad a muy largo plazo, ¿no? Asimismo, es importante que el integrador tenga experiencia y acceso a un amplio espectro de soluciones. Un mismo objetivo puede ser alcanzado con diferentes tecnologías. Para dimensionar la tecnología adecuada, el integrador debe centrarse al mismo tiempo en el requerimiento y en la capacidad presupuestaria de la empresa. La viabilidad de la solución depende de este presupuesto y el retorno de la inversión. Eh, es decir, si el integrador no tiene un parámetro en una frase, si el integrador no tiene un parámetro mínimo de, de posibilidad de inversión de parte de la compañía, entonces puede diseñar algo espectacular, técnicamente sobresaliente, pero que al no aterrizar en ese marco financiero, pues nunca es ejecutable. Y entonces, más allá de ser voy a ser sarcástico en esto, una pieza artística a guardar, costosa a guardar en un estante, pues no va a convertirse en realidad. De todas las alternativas para integrar procesos automatizados, se deben identificar en lo posible cambios menores que generen un alto impacto. Y en este punto quiero mostrarles a ustedes algunos vídeos de simulaciones de, de alternativas de solución, ¿no? Que no son excluyentes una de la otra, perfectamente conviven en muchos casos, dependiendo de la necesidad. Estos vídeos efectivamente no tienen audio, yo voy a ir explicándoles un poco a ese respecto. Y bueno, vamos a mostrarles. Primero, esta solución del Pick2Light. Son soluciones de distribución asistidas por luces. Van a ver aquí, voy a pausarlos en algunos momentos. Esta es una operación que quiso automatizar prácticamente todos sus procesos. Comienza por una máquina de armado de cajas, representada por este cubo. Luego, estas máquinas etiquetadoras automáticas. Las cajas posteriormente pasan a una impresora de documentos que pueden ser guías de remisión, impresión de facturas. Y aquí empieza el sistema de distribución de Pick2Light, en el cual la caja pasa por algunos arcos de escáner que definen hacia qué estaciones de trabajo deben ser desviadas. En cada estación de trabajo hay un operador quien escanea la etiqueta de la caja, ¿no? Y detrás de él, en el panel que tiene detrás de él, en las posiciones que tiene ahí, se le prenden diferentes luces, son LEDs que indican el número de unidades que debe piquear de cada posición para poner en esa caja y devolverla al circuito. La caja va pasando por varias estaciones según necesidad, para terminar yendo a una zona de auditoría. Si fuera necesaria, puede ser una auditoría total o parcial, una máquina cerradora de cajas, y finalmente un shipping sorter que va desviando las cajas de acuerdo a la necesidad de consolidación de rutas. Entonces, voy a mostrarles esto aquí y voy a pausar. Tienen aquí un caso en el que se está automatizando el armado de cajas, la impresión de etiquetas, la distribución, el picking asistido por luces, el picking unitario asistido por luces, la auditoría, el cerrado de cajas y la distribución por rutas. Es importante decir que
no necesariamente en todo caso, en toda empresa se necesita automatizar todos esos procesos. A veces el punto crucial está solamente en el picking por luces, no así en la impresión de documentos o el armado de cajas, no así en el ruteo, esto podría ser manual, en fin, hay diferentes combinaciones. Otro ejemplo, por ejemplo, es los, los sistemas, los carruseles tipo Bombay. En estos sistemas tienen áreas de inducción donde llegan cajas, se coloca la mercadería en bandejas que luego van a circular por todo este circuito, valga la redundancia, y van a ir abriéndose conforme tengan que caer en diferentes cajas donde se va a concluir la preparación del pedido. Vamos a hacer una pausa por aquí un segundo. Aquí ven cómo caen los objetos en las cajas, cajas que luego son empujadas por un operario a otro transportador que son llevadas ya para despacho. Esta es otra posibilidad. Bien. Con el mismo concepto básico tenemos están por ejemplo, estas son bandejas inclinables. En el anterior estábamos viendo bandejas que abrían debajo del SKU que había que clasificar. En este caso estamos hablando de bandejas que se inclinan. Aquí tenemos un proceso de inducción automática de la mercadería al circuito. De hecho, podría ser manual también. Y luego las bandejas van inclinándose hacia diferentes caídas. Algunas van a espirales, otras van directamente a toboganes. Bien, para luego ir al despacho. Algunas de las soluciones más modernas es, por ejemplo, el Joy Pouch. Son bolsas que son a las que en estas estaciones de inducción se coloca un ítem en cada bolsa. Esta es una solución muy interesante para e-commerce de gran volumen. Luego de colocar un ítem en cada bolsa, estas bolsas son llevadas en altura a través de unos rieles que a uno o dos buffers o zonas de staging, en donde van tomando diferente orden y en cuanto a la forma en que van llegando. Reclasificados de esta manera, terminan llegando a las estaciones de empaque, donde cada uno de los operarios de empaque recibe por vez el grupo de pouches, el grupo de bolsas que corresponden a un pedido específico. Lo coloca en una caja, cierra la caja y esa caja continúa ya a despacho. El último quiero compartir con ustedes es los AGV. Nosotros tenemos la representación de una compañía china con importantes implementaciones en Estados Unidos y en Asia, por supuesto, que tiene estos robots que pueden cargar palets de hasta 600 kilos o pueden cargar también estanterías, ¿no? Aquí tenemos a la izquierda y abajo tenemos un montacarga que trae los palets. En este caso específico se trata de palets mono SKU. El robot los recoge y los va llevando a diferentes estaciones de trabajo. Cada estación de trabajo tiene un operario. Cuando llega el pallet, el operario escanea el pallet y se le encienden luces cerca de cada uno de los pallets de despacho que está armando. Piquea la caja completa y la va colocando en el pallet que le corresponde. De esa manera hasta que lo tiene terminado y bueno, viene otra montacargas y se lleva
se va llevando los palets que están listos ya para entrega, ¿verdad? Entonces, esos son algunos de las diferentes alternativas que quería compartir con ustedes. Eh, Se trata solamente de ejemplos, las alternativas son muchas más. De hecho, la elección de una de ellas o una combinación de ellas u otras que, bueno, aquí en este ambiente no podemos presentar absolutamente todo, depende del ajuste de las mismas a los requerimientos del proyecto. De esta forma, todo lo anterior decanta, volviendo a centrarnos en el rol del integrador en este proceso de diseño, todo esto decanta en el diseño de una solución a medida. Puede trabajarse con dos empresas en el mismo país, que son del mismo sector y están actuando en el mismo mercado, pero la solución nunca es la misma. Sea conceptualmente hablando o respecto a su dimensionamiento. Los casos nunca se repiten. El integrador junta así múltiples soluciones para llegar a una sola gran solución. Y de ahí viene el segundo momento, que es el momento de la implementación, que es ya pasar a la acción. Si bien durante el diseño muchas áreas de la empresa han estado comprometidas en esta etapa, en la implementación, al pasar a la acción, es el integrador quien ayuda a distribuir las tareas entre estas áreas. Lo más frecuente es que el cliente, y es natural, es que el cliente, la empresa, no tenga experiencia previa en este proceso de cambios, o si la tiene, que su experiencia definitivamente va a ser menor a la que pueda aportar el integrador, quien en adelante no solamente implementa materialmente lo proyectado, sino que también debe ayudar a manejar el cambio dentro de la organización, donde es importante la participación y el empoderamiento de parte de un sponsor con suficiente autoridad sobre todas las áreas de la compañía. Durante la implementación, el integrador tiene una brecha importante. Es frecuente ver que una compañía diseña una solución y posteriormente su implementación es encargada a una compañía distinta. A veces inclusive la empresa, o sea, el owner del proyecto decide llevar adelante por su cuenta, por sí misma la implementación. En cualquiera de los casos, es importante ser acompañado por un integrador desde el diseño hasta la implementación. Una sola compañía es recomendable, ¿no? Hacer esto cierra muchísimas brechas de entendimiento y ahorra mucho tiempo, molestias y errores y gastos adicionales. Hay que tener presente que el integrador se enfrenta a estos cambios diariamente, a diferencia de los relativamente pocos eventos de este tipo que se dan en cualquier empresa. Finalmente, la creatividad y la flexibilidad son clave. En algunas ocasiones los proyectos se desarrollan en lo que llamamos un greenfield, es decir, espacios recién construidos, sin actividad, donde no hay una operación en marcha. Definitivamente ese es el escenario más cómodo para implementar. Sin embargo, puede ser el más cómodo, pero no el más común. Lo más común es lo contrario, es que se trate de espacios donde hay una operación en marcha. Garantizar la ejecución del proyecto, reduciendo al máximo las interferencias con la operación actual, es sumamente importante y para eso se necesita de la participación activa y comprometida de todas las áreas de la compañía. Ahora tenemos un plan. Todos en el equipo están convencidos y están comprometidos, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que el camino no es una línea recta y va a haber que ajustar rumbos, acelerar o detenerse temporalmente, todo ello sin descuidar el objetivo principal, que es el cumplimiento de las metas trazadas. Toda iniciativa, inclusive las dificultades, deben ser constructivas, deben servir para edificar al equipo. Concluida la implementación,
se debe seguir la operación con indicadores financieros, comerciales, de productividad, porcentajes de utilización, calidad y otros que definen el éxito del proyecto. Deme un segundo, por favor, porque vamos para adelante. Ya está. Ahora, ¿cómo elegir a su socio? ¿Cómo elegir a ese integrador? O sea, ya que tenemos todas estas premisas definidas, ¿qué es lo que debo yo buscar en un integrador? Pues obviamente lo primero que pensamos es la experiencia previa, ¿no? Pero aquí, parece mentira, no es tan sencillo, hay algunos matices. Estamos hablando de la experiencia de integrador como empresa, es cierto, pero también y principalmente estamos hablando de la experiencia del equipo que estará a cargo, que va a estar a cargo. Y es que al final, independientemente de la marca y del prestigio, el récord de un integrador, lo cual da un buen sentido de confianza, todo aterriza luego en personas, en individuos, en profesionales. Por eso debe tenerse muy presente quién va a estar dirigiendo el proyecto, quién va a estar del lado del integrador a cargo del desarrollo de ese proyecto. Y debemos entender por experiencia las vivencias independientes en diferentes escenarios, es decir, en diferentes rubros, ideas de otros negocios. Tiene que haber una mezcla razonable entre la profundidad del conocimiento del sector específico de la empresa y de la variedad de experiencias en otros sectores que puedan traer ideas frescas, novedosas, disruptivas. Otro factor es la disponibilidad y accesibilidad. Solo para recordarles, si tienen preguntas pueden ir haciéndolas por escrito a través de la aplicación. Al final vamos a dejar un espacio para responderlas. Pues bien, otro tema importante es la disponibilidad y accesibilidad de ejecutivos con poder de decisión en el integrador. Es decir, si yo como empresa, para tener una satisfacción, una respuesta, voy a necesitar que mi punto de contacto en el integrador escale 3 o 4 posiciones para poder para poder darme esa respuesta, pues entonces estoy posiblemente hablando con la persona equivocada. Yo tengo que tener acceso a personas de decisión dentro del integrador. Va a haber entornos cruciales que demanden respuestas rápidas y creativas, así como estimación de posibles impactos, consecuencias, asunción de responsabilidades, obviamente, como decíamos hace un momento, pues la integración pues, no es un camino recto. Hay que ir andando y sorteando dificultades y hallazgos. La empresa debe preguntarse a sí misma cosas como, bueno, ¿qué tan importante soy yo como cliente para este integrador? Hasta este punto, ¿cómo calificaría yo la capacidad de respuesta de los especialistas de este integrador, con los que hasta este momento estoy interactuando? ¿Qué tan claras y confiables han sido sus respuestas hasta este momento? Finalmente, ¿existen barreras idiomáticas o diferencias de horario relevantes que vayan a representar un obstáculo en esto? Bien. En este punto vamos a pasar a una segunda encuesta y voy a ceder el control a Joana para que pueda planteárselas. Gracias. Y no olviden, por favor, vayan formulando sus preguntas para poder atenderlas al final de la presentación. Gracias.
Muchas gracias, Joel. En este momento vamos a dar ya paso a la última encuesta, que es más para verificar las expectativas con respecto al webinar. Y vamos a estar revisando las preguntas y damos unos minuticos y ya arrancamos con las preguntas. Muchas gracias, Joel. Listo, tenemos una pregunta. Esta es de Perú. Dice, ¿es posible combinar Perdón. varios... ¿Me escuchas? Sí, Joana, solamente voy a hacer un resumen de la presentación y de ahí pasamos con las respuestas, ¿puede ser? Por las preguntas, perdón, ¿puede ser? Claro que ¿Sí? sí. ¿Solo un minuto? Sí, solo Claro. esto para terminar. Gracias. Sí. Vamos a hacer un resumen. La intralogística es la optimización, automatización, integración de recursos y administración del flujo logístico de bienes dentro de los límites de un centro de distribución. La optimización es la mejor manera de realizar un proceso bajo las restricciones existentes con la mayor rentabilidad y con el más alto desempeño. La automatización es usar equipos para convertir los movimientos manuales, repetitivos, lentos e inestables en movimientos rápidos, automáticos y precisos. La integración es relacionar los diferentes recursos elegidos para cada proceso de manera que funcionen simultáneamente de forma sincronizada y eficiente. El rol del integrador se desarrolla en dos grandes etapas. Uno, durante el diseño, entiende el negocio, identifica necesidades, elige alternativas, concluye en una solución a medida. Durante la implementación, acompaña, cierra brechas, toma decisiones creativas y flexibles. Gravitante para elegir al integrador es la experiencia de la empresa y del equipo, su disponibilidad y accesibilidad. Pues bien, vamos a las preguntas. Ahora sí, Joana, disculpa la interrupción. Tranquilo. Listo. Te estaba comentando que, bueno, ya tenemos varias preguntas. Esta que te voy a hacer es de Perú y dice, ¿es posible combinar varias tecnologías en una sola operación? Ejemplo, e-commerce de una forma y tiendas de otra. Bien, sí, definitivamente. Fíjate, para esto, para responder a su pregunta, vamos un poco más atrás. En general, lo que vemos es una empresa que no tiene, lo que podemos ver es una empresa que no tiene operación de e-commerce, inicia su operación de e-commerce y con este fin selecciona algún grupo crítico, digámoslo así, de sus SKUs, genera un almacén independiente y empieza a atender e-commerce desde ahí. Todavía no estamos hablando de soluciones tecnológicas, estamos hablando de algo que puede ser inclusive manual, ¿no? Con el tiempo va incrementando los SKUs en ese segundo almacén y se da cuenta al mismo tiempo que sus tiendas le están pidiendo reposición unitaria para atender mejor las necesidades de las personas que acuden a tienda. Y comienza a tener un almacén de retail, un almacén de e-commerce y un área de almacén mixto, digamos, donde se generan sinergias entre la parte de retail y la parte de e-commerce. Este almacén mixto suele crecer tanto que finalmente desaparece y se convierte en un solo almacén. Entonces, lo que quiero decir con esta premisa es que dependiendo del punto en que se encuentre, del desarrollo del e-commerce que se encuentre la compañía, pueden verse masas críticas de movimientos en la parte de retail que pueden ser automatizadas, masas críticas en la parte de e-commerce que pueden ser automatizadas y entre ellas hallar los puntos de coincidencia donde ambos sistemas pueden generar sinergias. Nosotros hemos desarrollado proyectos para todas las alternativas, es decir, con
con una línea de producción solamente para retail que corre paralela a una de e-commerce y en algún punto confluyen para hacer consolidaciones y ya salir en rutas a despachos, por ejemplo. Entonces hay muchas combinaciones. De hecho, descubrir cuál es la alternativa más apropiada para tu caso específico involucra zambullirse dentro de tu data y dentro de tus expectativas de crecimiento. Pero de hecho sí se pueden mezclar parte de ambos procesos, se pueden mezclar tecnologías también. Adelante, Joana, con la siguiente pregunta. Gracias, Joel. Bueno, tenemos otra pregunta y esta la hacen desde Colombia. Dice, ¿con cuál tecnología puedo ahorrar más en personal operativo? Vale, bueno, la respuesta es sencilla en realidad, con la tecnología más automatizada posible. Sin embargo, no es solamente el tema de ahorrar en personal, es el tema de que eso se financia. Más tecnología, mayor costo de la tecnología. Entonces hay que buscar un equilibrio entre hacer más con el personal que se tiene o hacer más con menos personal. Hay varias alternativas que hay que manejar. Definitivamente los robots son los que más personal te pueden ahorrar, pero hay que ver si esa alternativa es para tu empresa, si es la más conveniente. No siempre, es decir, ¿qué hacemos con un proyecto? Y voy a poner un ejemplo de absurdo, o sea, ¿qué hacemos con un proyecto que me ahorra el 100% del personal, pero que me cuesta 15 millones de dólares y no lo puedo financiar o el retorno de la inversión es en 17 años? Entonces no funciona. Así que hay que llegar a una mezcla entre ambos y para eso el integrador te puede guiar, te va a hacer las preguntas necesarias para llegar a esa conclusión junto contigo. ¿Cuál es el punto de equilibrio? Gracias. Perfecto, Joel, muchas gracias. Vamos a revisar algunas preguntas más y igual les agradecemos que vayan haciendo más preguntas si tienen. Muchas gracias. Listo, tenemos otra pregunta y dice, en la integración de equipos de última generación, ¿es importante considerar el soporte técnico local en cabeza de quién está esta responsabilidad? Sin duda, es importantísimo, es vital. De hecho, fíjense, hay dos extremos, ¿no? Uno, que el integrador, luego de entregar la solución andando, ya puesta en marcha, permanezca el tiempo que tú requieras dentro de sus instalaciones, puede ser inclusive con personal in-house, ¿no? Personal entrenado que puede responder a todas las necesidades de la compañía. O el otro extremo es entrenar al personal propio de tu empresa para que pueda dar este mantenimiento y solamente escalar al integrador cuando se trate de temas que pudieran escapar a su control, a su nivel de conocimiento. Entre estos dos extremos hay infinitas alternativas. Es decir, puede tenerse personal in-house los primeros 2 años, entrenando fuertemente a varias personas dentro de la compañía para que tomen el control a partir del tercer año, o puede tenerse una gradualidad, unos primeros
un primer año, digamos, con personal in-house, un segundo año con visitas semanales programadas, luego visitas mensuales. Es decir, todo depende de factores como, bueno, el integrador debe estar en condiciones de brindarte todo, y depende en adelante de qué tanta responsabilidad decida asumir la compañía con su propio personal. El extremo, que es encargarse totalmente del mantenimiento de sus equipos, o recibir visitas esporádicas y programadas de parte del integrador. Eso estamos hablando de mantenimiento preventivo. Independientemente de eso, definitivamente, ante algún problema sobreviniente fuera de lo que es el mantenimiento preventivo, más bien estamos hablando de una atención correctiva, pues también el integrador tiene que tener el personal necesario para responder a esa necesidad en tiempos razonables. De hecho, es importante en los contratos de mantenimiento fijar claramente los niveles de atención, dependiendo, es decir, los tiempos de respuesta dependiendo de los diferentes casos que pudieran presentarse. Gracias. Muchas gracias. Bueno, tenemos otra, esta es desde Chile y dice, ¿es necesario tener un software WMS antes de comenzar a automatizar? Bien, fíjense que esto es frecuente encontrárselo, ¿no? Hay diferentes, a ver, ¿cómo ordenamos esta respuesta? Hay compañías de diferentes dimensiones que no tienen WMS, por lo menos no un WMS de clase mundial. Hay compañías que han desarrollado su propio WMS, pero tiene evidentemente aplicaciones limitadas con respecto a lo que podría ser un WMS de clase mundial. Dentro de lo que es WMS, inclusive existen algunos que tienen sistemas de instalación y de facturación según se va usando, o sea, software as a service, ¿no? Entonces, hay alternativas de WMS en el mercado de mayor o menor valor. Eso como un primer punto. Como un segundo punto, ahora en relación, ya yendo específicamente a la pregunta, si es que debo tener un WMS para automatizar, mira, depende mucho del nivel de automatización del que estemos hablando, pero sí debo decir que no contar con un WMS es rápidamente se convierte en un obstáculo para poder seguir aspirando a soluciones automatizadas de nivel. ¿Ok? Eh, Sería preferible que una compañía eh, esté por lo menos en un proyecto de desarrollo de WMS para poder implementarlo paralelamente a la implementación de la solución automatizada. De hecho, en el caso de SDI, por lo menos, tenemos muchos casos en los que ayudamos a nuestros clientes a definir los requerimientos que van a hacer a los diferentes proveedores de WMS para sentarlos a ellos a hacer sus propuestas de implementación, y luego acompañamos a nuestros clientes en el proceso de selección del proveedor que les va a colocar el WMS, y ya durante la implementación trabajamos estrechamente la compañía, el integrador y el proveedor de WMS para generar una solución conjunta. Gracias.
Muchas gracias, Joel. Bueno, y tenemos esta. ¿Qué tiempo se necesita para que el personal se capacite para el uso de nuevas tecnologías? ¿Y qué personal tiene que ser capacitado? Bien, vamos a hacer aquí una diferenciación. Me parece que la pregunta se refiere a a la capacitación del operario que está trabajando en el centro de distribución y que se enfrenta a esta nueva tecnología. También podría referirse a la capacitación del personal que va a dar mantenimiento. ¿Ok? Vamos, just in case, vamos a responder a las dos. Si se trata del personal que va a participar en el mantenimiento de los equipos, lo recomendable es que este personal esté involucrado desde la implementación, es decir, que esté involucrado desde el armado de los equipos, para que entienda qué es lo que se está armando. Todo el tiempo de la implementación debe estar involucrado en el armado, participar activamente, armar bajo supervisión, es lo más aconsejable. ¿Cuánto tiempo? Bueno, el tiempo que dura la implementación. Una implementación, dependiendo de la complejidad, puede durar en campo un mes como 8 meses, pero siempre es importante que esté ahí. Esa es la mejor capacitación para un personal de mantenimiento, ¿no? Antes que esperar a que todo esté funcionando para después ir a explicarle qué es lo que tiene que hacer con esas máquinas. Esa es la mejor capacitación. Ya si nos estamos refiriendo al operario, a quien va a operar el equipo opera de manera automática. Precisamente la idea que el humano intervenga lo menos posible, que tenga que tomar la menor cantidad de decisiones posibles para evitar el error y para acelerar el proceso. La curva de aprendizaje de un operario en una operación manual versus una operación automatizada. Bueno, la operación automatizada, dependiendo la posición, es muchas veces una capacitación pues de 30 minutos o 60. O sea, este es tu equipo, este es tu handheld, este es tu lector de código de barras. Cuando se prende aquella luz, tú tienes que escanear una etiqueta, se prenden números y esta caja tú coges la cantidad que te dice ahí, la depositas y borras el número con un botón. Eso es todo lo que tienes que hacer. Ese tipo es simplemente un ejemplo, ¿no? Pero ese tipo de capacitaciones son. Entonces, es una gran ventaja, no solo en cuanto a cantidad de personal, sino también en cuanto a curva de aprendizaje, en cuanto a la posibilidad de enfrentar la rotación de personal, en fin. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, Joel. Ya tenemos la última pregunta. Dice, ¿cómo definir cuál alternativa es la más apropiada para mi operación? ¿Qué información necesito para elegir una tecnología adecuada? Vale, esa pregunta es súper interesante. De verdad, bueno, yo te voy a hablar del proceso para esa definición, más que de un factor que te pueda ayudar a definir directamente, porque de verdad, si existiera ese factor, como suelo decir, porque esta pregunta es muy frecuente, la vida de todos sería mucho más llevadera y mucho más sencilla. Hay tres pilares sobre las cuales se sostiene la, la decisión por una u otra alternativa. Y esos son, en primer lugar, y de alguna manera los he mencionado en este webinar, en primer lugar, el entendimiento de la operación, la descripción de estos procesos, entender cada proceso, revisar cada proceso y el integrador, una vez que los entiende, validar este entendimiento con la compañía. Validar que lo que está entendiendo el integrador es lo que la compañía eh, efectivamente está haciendo. ¿Ok? Este es el primer pilar. El segundo pilar es trabajar las definiciones estratégicas de la compañía, es decir, hacia dónde va la compañía, eh, comercialmente hablando, financieramente hablando. Hemos tenido muchas oportunidades en las que entrar en un proceso de automatización ha despertado esta inquietud en compañías realmente grandes en muchos casos.
Es sorprendente los beneficios que traen estos temas, porque el diseño de la solución no es para que responda a la contingencia actual, es decir, la contingencia actual puede estar generando la necesidad de automatizar, pero el diseño debe responder a la actual y a la proyectada, porque implementar una solución para que 6 meses después quede corta, pues no tiene mucho sentido. Ese es el segundo pilar, trabajar con las definiciones estratégicas. Y el tercer pilar es definitivamente la data. Los datos que acumulados del último año, digamos, lo que va a incluir evidentemente las estacionalidades del negocio. Si el último año por alguna razón fue un año atípico, por algún tipo de crisis o todo lo contrario, de boom en el mercado, entonces habrá que un poco contrapesar eso, incluyendo 2 años en lugar de 1, ¿no? O meses representativos. En general, el integrador tiene una lista de preguntas y de consultas sobre datos matriz que puede ser gigantesca, pero lo primero que toca es acotar esa lista a lo que va a servir para el negocio específico de la compañía, y dentro de lo que va a servir para ese negocio, la información de que dispone la compañía, porque no podemos paralizar o renunciar a un avance de un proyecto porque la compañía no cuenta con determinada información. De alguna forma hay que llegar a estimados al respecto. Es un proceso iterativo. Entonces, con estos 3 pilares que nosotros llamamos criterios de diseño, es que se empiezan a definir cuáles son las soluciones posibles. El integrador, antes de lanzarse a diseñar una solución a mucha profundidad, debe comenzar a iterar con la compañía sobre sus ideas, ¿no? Es decir, la propuesta final de un integrador no debe ser una sorpresa para la compañía que lo está contratando. Debe ser un proyecto, un producto del trabajo de ambos equipos conjuntamente. Bueno, eso es. Gracias por tu pregunta, de verdad, bien importante. Muchas gracias. Bueno, a todos los asistentes les damos gracias por su tiempo. Les deseamos muy buen día. Les recordamos que igual el video del webinar será compartido en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, para que lo puedan ver en dado caso que les haya quedado algo pendiente. Joel, muchas gracias por tu tiempo, por tu buena explicación, y es muy grato contar con la participación de todos ustedes. Gracias, que tengan buen día. Muy buena semana. Hasta luego. Gracias.